Herodes el Grande es el que mató a los niños. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús nació y era niño? Entonces él mandó a matar a todos los niños ahí en Belén. Ese es Herodes el Grande. Entonces, Herodes Antipas, ya vemos de quién aprendió. Por cierto, Herodes el Grande mató a matar incluso a uno de sus hijos por ser los que le quitara el reino. Así que era ese tipo de familia de donde vino Herodes Antipas. Cuando estaba Juan el Bautista predicando, a Herodes no le gustaba cómo le predicaba, pues le señalaba porque había tomado una esposa ilegítima. No le correspondía tener esa esposa y Juan el Bautista se lo gritaba, le regañaba, le decía diferentes cosas. Por supuesto, él no dejó a su esposa y por supuesto tampoco le hizo nada a Juan el Bautista. Lo único que hizo para que ya su esposa estuviera contenta, entonces metió a la cárcel a Juan el Bautista. Ya sabemos la historia. El evangelista Lucas lo menciona, lo narra. En una noche de fiesta, de juerga, de diversión, Herodes se compromete a darle a la hija de su esposa lo que quisiera, y ella pues lo que le pidió fue tráeme la cabeza de Juan el Bautista, porque su mamá se lo había dicho. Tráeme la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y ya se había comprometido este gran rey. Este rey delicado que venía de este linaje tan importante aparentemente tuvo miedo o perversión sobre esta muchacha y tuvo que cumplir sus deseos. Manda a quitarle la cabeza a Juan el Bautista y se la entrega en una bandeja de plata. Conocemos la historia, lo que hace este hombre, pero ahí no termina la historia de este hombre. Más adelante, no voy a decir la cita, pero más adelante el Señor Jesucristo le pone un apodo muy interesante. Le pone el apodo de zorra. Herodes manda unos mensajeros a hablar con el Señor Jesús y el Señor Jesús dice así, de una forma muy despectiva, vayan y díganle a esa zorra. Ese es Herodes. Ese es el apodo del Señor Jesucristo para Herodes. Así que ese es el trasfondo de esta situación. Al contemplar a Herodes, entonces vamos a ver a una persona un tanto más sencilla. Poncio Pilato es un poco más difícil de revisar. En el tiempo del supuesto juicio del Señor Jesús, llevan el sumo sacerdote y llevan los fariseos, llevan todos estos doctores de la ley, quieren que los romanos sean los encargados de matar a Jesús. Ellos ya no quieren encargarse de matar a Jesús. No creo que sea porque crean en él, no creo que sea porque no quieran mancharse las manos, ensuciarse las manos con sangre inocente. Lo que quieren es que sea el imperio romano para que el pueblo no les eche la culpa a ellos y que piensen que era por celos. Así que le llevan a Poncio Pilato, él era el gobernador en ese entonces y era el único que podía decidir quién era crucificado y quién no. Recuerden, ¿qué quiere decir eso? El imperio romano estaba ejerciendo dominio sobre esos lugares. Herodes era rey, pero era un rey de títere, un rey de fantasía, un rey de mentiras. Él no hacía mayor juicio, a lo único que se dedicaba era a sus perversiones, nada más. Y si mucho podía encarcelar a alguien. Era Poncio Pilato el encargado, el que definía, el que decidía quién sería crucificado. Así que le llevan ante Poncio Pilato y le hablan sobre Jesús. Ustedes lo han leído, lo acabamos de ver. Le hablan sobre Jesús, que predicaba en Galilea, que decía y hacía cosas en Galilea. Entonces, Poncio Pilato dice, bueno, es de Galilea, entonces no me corresponde a mí. Esa es jurisdicción de Herodes. Y Herodes está aquí en Jerusalén, así que llévenselo a él. Llévenselo a Herodes. Así es la historia. Cuando entonces llevan a Jesús a Herodes, vamos a seguir leyendo en este Lucas 23, en este pasaje de Lucas 23, donde dice Herodes viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Todas estas características me llaman mucho la atención. Herodes deseaba ver a Jesús. Herodes deseaba escuchar a Jesús. Bueno, esta costumbre él la tenía desde Juan el Bautista.
Juan el Bautista estaba predicando, Herodes lo encarceló, pero mientras estaba en la cárcel, Herodes lo sacaba. Menciona Lucas. Herodes lo sacaba y lo llevaba y quería que le predicara. ¿Quién sabe para qué? Le gustaba oírlo, le agradaban sus palabras, pero no estaba comprometido. Oía las palabras, pero no las creía. Le gustaba qué decía, pero sabía que el compromiso era demasiado grande. Para empezar, tenía que dejar a su esposa, tenía que dejar de ser ladrón, tenía que dejar de engañar al pueblo, como todos los gobernantes. Ahí no me comprometo. ¿No les parece familiar? Hay muchos así, especialmente en los lugares de gobierno, especialmente en los lugares preeminentes, en los lugares máximos, de máxima autoridad, de máximo dominio. Ya se sienten la gran cosa, ya se sienten importantes, ya se sienten valiosos, pero al mismo tiempo siguen siendo cristianos, dicen ellos. Siguen cumpliendo la obligación de Dios, dicen ellos. Se dedican a sus perversidades, pues obviamente el dinero hace eso, el poder, la fama hace eso. Atrae muchas perversidades. Cuando el diablo da, da en grande. No solo da dinero, da placeres, da poder. El poder es un afrodisíaco, como una droga. Yo tengo poder sobre tu vida, yo tengo poder sobre la vida de todos estos. ¿Qué hace una persona con dinero? Escuché una idea hace una vez. ¿Qué hace una persona con dinero? Se mete a la política. ¿Por qué? ¿De verdad quiere gobernar? ¿De verdad quiere hacerle el bien por la gente? No. Su droga ahora es el poder. Ya tiene el dinero, ya no le produce nada. Ahora quiere el poder, la fuerza. El poder decidir sobre las vidas de las demás personas. Así era Herodes. Estaba tan narcotizado por todo eso. Estaba tan embebido por todas estas cosas malas. Quería escuchar, pero no entendía. Quería escuchar, pero no cambiaba. Así vemos a muchos. Es muy chistoso cuando vienen ya estos disque poderosos, ¿no? Y entonces les encuentran alguna cosa, los meten un ratito a la cárcel, ahí sí se consagran, ahí sí quieren conocer a Cristo Jesús. Es muy chistoso, pero ¿en serio se consagran? ¿En serio cambian? No. Que una persona esté escuchando mensajes no quiere decir que sí esté consagrado. No quiere decir eso. Sí se ha arrepentido de su mal. Sí se ha apartado completamente para Cristo. ¿Será? Hay que tener cuidado. Muchos cristianos ahora juzgan el cristianismo solo porque está dentro de la iglesia. Ya está en la iglesia, ya, es tú, ya, es cristiano o es cristiano. ¿Será eso? ¿Cristianismo? Lo veíamos antes cuando veíamos este ejemplo de Herodes. Él quería oír, simplemente con oír Yasú, simplemente con recibir el mensaje Yasú. ¿Qué acaso el mensaje no tiene que provocar algo? ¿No ese es el sentido vital? Que si venimos a escuchar la palabra del Señor Jesucristo, Él me va a instar, a obligar, a llamar, que sea diferente. Ese es el sentido del mensaje de Cristo. Porque si no, entonces vamos a exponer aquellos otros mensajes, especialmente actuales, que son muy motivacionales, alientan el ánimo, me ayudan a salir adelante, pero están transformando mi corazón, están transformando mis pensamientos. Este hombre estaba tan lleno de poder, tan borracho, usemos esa palabra. Borracho de poder, borracho de dinero, borracho de los placeres, que ahí tenía al mismo Hijo de Dios y no le importaba. El mensaje de Dios era bastante claro para él y a él no le importaba. Quería oírle para ver, para que hiciera alguna señal. O sea, la idea de
estas personas, pues hay muchas así en el mundo, la idea de estas personas es que Dios es un payaso, Dios es un espectáculo, Dios es un show. Algunas iglesias no quitan esa duda, más bien ya están poniendo esa idea, que la iglesia es un show. Pues obviamente lo tienen que hacer, meten a muchísima gente en el mismo lugar, tienen que hacer un show, un espectáculo, una parodia de Dios. Dios dijo, Dios se manifestó, vinieron los ángeles y diferentes cosas. O las visiones esas extrañas de muchos pseudoprofetas, ¿no? Es una parodia, es una mentira, es un chiste. Pero es lo que el corazón perverso busca precisamente de Dios, que haga alguna señal. Quería que hiciera alguna señal, como que él tenía obligación sobre Cristo Jesús. ¿Qué quería hacer? Igual encerrarlo como Juan el Bautista. ¿Quería hacer lo mismo? Le hacía muchas preguntas, dice el evangelista, le hacía muchas preguntas. Ahora viene la respuesta de Cristo. Él nada le respondía. Cuando uno evangeliza, se encuentra de tanto en tanto a personas así. Yo quiero que Dios me dé una señal para recibirle. Uno les da todo el mensaje del evangelio, pero que Dios me mande una señal. Ajá, sí. ¿Y cuál señal? ¿Con qué señal estaría contento? ¿Con qué señal estaría contenta? Eso, dejando de lado el hecho de que le está exigiendo al Rey del universo, al Creador de todas las cosas, que haga una señal solamente para ellos, para que entonces crea. Ya está la señal. La señal es que envió a su hijo a morir por usted. La señal es que su hijo sufrió el pecado que usted tenía que cancelar, que cargar y que sufrir el castigo por ese pecado. Cristo Jesús ya lo sufrió por usted y por mí. ¿Qué más señal necesito? ¿Por qué estoy buscando otras cosas? ¿Por qué Jesús no le responde a él y por qué sí le responde a Poncio Pilato? Ya vamos a ir a Poncio Pilato. Pero no le responde a él, como dije, ya le había dado un calificativo. Eres una zorra, le dijo el Señor a Herodes. Eso es nada más lo que eres tú. Tú estás dedicado a los placeres nada más, tú estás dedicado a los vicios. No eres otra cosa más que eso. Así que yo ya no tengo nada que decirte. Lo que sí vas a hacer, y eso es lo que te resta, es que vas a llenar la medida de tu pecado. Es una expresión bíblica. Y es lo que el mundo está haciendo. Dios no les dará un gran ministerio, Dios no les dará grandes señales, Dios no hará grandes manifestaciones, ya estuvo, ya están las señales, ya está hecho todo. Ya dejó la palabra, ya dejó el evangelio, ya dejó a la iglesia. La iglesia misma es una señal, porque a la iglesia misma se le ha perseguido incansablemente. Y es solamente por la gracia de Dios que ha existido, ha resistido y persiste la iglesia de Cristo Jesús. Es un milagro, es una señal. Es una señal del amor de Dios para tu vida. Ahora, ¿sientes que Dios no te contesta? Esperemos que no seas como Herodes. ¿Por qué Dios no contesta al mundo? ¿Por qué el Señor ya no tiene nada que hablar con el mundo? Porque ya dijo todo. No tiene nada que responder. No dará más señales. No hay más profecía. Vean, esto es lo ilógico de algunos. Esperemos que sí sean hermanos. Pero traen nuevas unciones, traen nuevas profecías, traen nuevos milagros, traen nuevos dones. Mentira. Dios ya lo dijo. Ya el canon ya se cerró, ya no hay más revelaciones, ya no hay nadie que vaya al cielo o que vaya al paraíso o que vaya a donde sea. Ya Dios ya dijo todas las cosas. Le corresponde al ser humano el decidir, el tomar juicio sobre Jesús. Muchos son así como Herodes. Piensan que es alguien que puede hacer un buen espectáculo, que puede hacer un buen show. Piensan que su predicación es bonita y sí, la voy a escuchar, pero no me interesa. No me interesa cambiar, no me interesa lo que me pide, no me interesa buscarle. Y es difícil para estas personas, como bien dice el Señor con respecto a los ricos, lo dice con respecto a los ricos, y esto es porque dependen de su riqueza, dependen de su dinero.
¿Cuán difícil es a un rico entrar al reino de los cielos? No porque no vaya a dejar eso, sino porque no va a dejar de amar su riqueza. Y Herodes jamás iba a dejar de amar su placer, sus borracheras, sus fiestas. Eso era su dicha, su alegría. ¿Qué tenía que hablar Jesús? ¿Alguien como Jesús? ¿Con un hombre así, tan vil, tan miserable? Nada. Solamente completa la medida de tu pecado. Solamente sigue adelante haciendo lo malo. Hay muchos que pretenden acercarse a Dios, pero siguen haciendo lo malo, siguen haciendo lo malo. Ellos son como Herodes. Ellos son como Herodes. 1, 2 semanas están en la iglesia y de ahí siguen haciendo lo malo. Así era Herodes. Le gustaba oír a Juan el Bautista, pero nunca iba a hacer lo que Juan el Bautista quería. Y el otro hombre es Poncio Pilato. Poncio Pilato era el gobernador romano sobre Judea en ese entonces. Esto era porque Roma estaba dominando toda Judea. Los que de verdad gobernaban eran los romanos. Ahí. Y la idea del gobierno romano era aquello famosísimo, la Pax Romana. Ellos aplicaban la Pax Romana. Y es así como Poncio Pilato va a juzgar al Señor Jesucristo. ¿De qué se trataba la Pax Romana? Básicamente la idea era no molestes o voy a hacer que dejes de molestar. Esa era básicamente la idea. ¿Quieres irritar? ¿Quieres hacer rebeliones? ¿Quieres decir algo malo contra el emperador? Bueno, entonces voy a tener que hacer algo contra ti para que ya dejes de hacer eso. Esa era la Pax Romana, a la fuerza, con dolor, con sufrimiento. Y según Roma, la idea era así como este Jesús que estaba supuestamente sublevando al pueblo, irritando al pueblo contra el imperio romano, bueno, es mejor que quites a Jesús. Él es un buen líder. Eres un líder importante para su pueblo, quítalo para que el pueblo se quede tranquilo. Ese discurso y situación y condición se sigue aplicando ahora. Ahí están las dictaduras socialistas, las dictaduras capitalistas y diferentes, las de libre mercado y todo eso. Ya saben, ahí están las dictaduras y a todos sus detractores, todos los que critican, todos los que le señalan, pues entonces hay que desaparecerlos. Nosotros estamos viviendo más o menos en ese estilo. Solamente esta semana estaban juzgando a un fiscal porque erróneamente había metido a una pobre señora 1 mes a la cárcel y entonces a él le querían meter 6 años de cárcel, de prisión, a ese fiscal. No sé cómo lo ven ustedes, sí, lo que hizo fue malo, pero hay otros fiscales, muchos otros fiscales, otro montón de mentirosos que hicieron tantísimas cosas peores. A ellos no les pasa nada. Pero a este, que estuvo en aquellos tiempos, ya saben, de aquella comisión internacional, todo ese tiempo, pues lo quieren meter 6 años y lo ponen así en la televisión. Esto es para que todos se den cuenta, todos vean. Ey, cuidadito, cuidadito, no se esté metiendo con los que tienen poder, no se esté metiendo con los que saben las cosas, los dueños de este país, cuidado. Si no, ya saben. Es un libreto constante. Y básicamente fue la misma historia con Poncio Pilato. Poncio Pilato incluso dice, no veo nada malo que haya hecho él. Lo vemos al principio de este pasaje. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo saca delante del pueblo y empieza a hablarle al pueblo, empieza a reconvenirle, miren, él es bueno, él es justo, ¿por qué lo quieren matar? No ha hecho nada malo, esto está en Mateo 27, versículos 22 al 24, y Pilato les dijo, esto es delante del pueblo. Pues Herodes no pudo hacer nada, se lo regresa a Pilato y entonces Pilato lo lleva al pueblo. Miren, él es justo. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Ya vamos a llegar a la cuestión del pueblo más adelante, en otro mensaje. Sea crucificado, le decía al pueblo.
y él no lograba apaciguar a la gente. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, esa es la idea de los romanos, que no se haga alboroto, que no haya revolución. No importa la verdad, no importa la justicia, lo único que importa es que todos estemos tranquilos. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Antes de eso, no lo mencionan estos evangelios, pero sí lo menciona un tanto Lucas, pero sobre todo lo menciona Juan. Existe algo extraño en estos evangelios, porque en estos evangelios la sentencia que da Pilato es, bueno, azótenlo y crucifíquenlo. La sentencia que nos dan los evangelios, azótenlo y crucifíquenlo. La duda con esa sentencia es, ¿no bastaba solo crucificarlo? Es decir, ya, ¿para qué lo van a castigar si después lo iban a crucificar? Aún nosotros, cuando se hacía la pena capital, bueno, no acá, sino que en otros países se hace la pena capital, se le sigue castigando a los que tienen la pena capital, a los que se les sentencia a muerte, ¿se les sigue castigando? No, hasta se les da la última cena. Y ahí están aquellos pobres comiéndose temblorosos la última cena porque saben que en una hora ya estuvo. Pero se les da su última cena. Se les trata bien, se les trata bonito. Estos evangelios no mencionan así, pero es porque el evangelista Juan es quien nos ilumina el carácter tan interesante de Poncio Pilato. Poncio Pilato manda a golpear a Cristo Jesús porque lo que quiere es golpearlo, castigarlo y exhibirlo al pueblo. Mostrarle al pueblo que ya estaba castigado, que no necesitaban matarlo. Y el pueblo seguía pidiendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces regresaba a Poncio Pilato, ¿qué fue lo que hiciste? Esto lo explica Juan. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué quieren tanto matarte? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Regresaba con el pueblo, lo voy a castigar, lo voy a azotar. Miren cómo lo hemos puesto. Ya vamos a hablar también sobre eso. ¿Qué hicieron los soldados romanos con Jesús? Ahora no, en otro mensaje, en el próximo mensaje. Este supuesto juzgador de Cristo, el de lo único que se trataba era de mantener tranquilo al pueblo, mantener en paz al pueblo, que no se estuvieran elevando, molestando, irritándole. Y por eso castigó a un hombre justo y le castigaron de una forma espantosa, sabiendo que por supuesto ya le habían quitado la vida. Esto lo veremos más adelante. Pilato es el supuesto bueno de la película. Pilato es el supuesto que quiso liberar a Jesús, pero por presión del pueblo, por obligación del pueblo, porque era lo que el pueblo decía, tuvo que sentenciar a Cristo a muerte. ¿Han visto a otros así? ¿Conocen a otros así? Que por presión del pueblo, que por presión del mundo, hacen lo malo. Nosotros lo vimos en nuestro país claramente, descaradamente. Los diputados de nuestro país dijeron, no podemos dejar de recibir dinero del narcotráfico de otros lugares, un tanto ilícitos, más o menos ilícitos o no tanto, porque es demasiado dinero que nos gastamos en las campañas. Y querían hacer cambios de ley, o al menos el pueblo quería hacer un cambio de ley, pero simplemente salieron en la televisión, no podemos hacer ningún cambio de ley porque es demasiado cara la campaña. Así que tenemos que seguir igual y sigue igual. Sigue igual. Nuestros diputados, nuestros congresistas, se tiene este nombre chistoso, ¿no? El más ridículo posible, los padres de la patria.
Ellos son los padres de nuestra patria. Los padres de nuestra patria son elegidos gracias al dinero del narcotráfico. Es por eso que vivimos en un narcoestado, en pocas palabras. Por el bien del pueblo. Por supuesto, todo esto se cobra después. Hay leyes para no perseguirlos. Hay que perseguir a los fiscales y diferentes cosas. Pero ¿quién más justo que Cristo? Ahora, claro, en esos lugares de poder hay quienes se justifican a sí mismos. Es que no soy yo. Es que no soy yo el pastor que recibe dinero del narcotráfico nada más. O sea, yo no sé de dónde trae este dinero la narcotraficante. Yo no sé. Yo solamente estoy recibiendo el dinero y estoy construyendo mi mega iglesia. Porque también hay narcoiglesias. Yo les llamo así. Mejor ya, para definir las narcoiglesias, ¿no? Y aquí es el paraíso de las narcoiglesias. Pero ¿qué hay que hacer para que todo eso exista? ¿Qué tuvo que hacer Pilato para poder seguir adelante? Para dejar limpia su inocencia, para quedarse en paz, para poder lavarse las manos, que fue un acto bastante ridículo, ¿no? Hay muchos que se lavan las manos, se limpian las manos. Es por eso que van a las iglesias a hacer sus oraciones y sus encuentros y sus aperturas de diferentes cosas, especialmente cuando se ponen a un nuevo presidente. Lo que quieren es lavarse las manos, limpiarse en la supuesta pureza de la religión, no de Cristo, de la religión. Y la religión piensa que tiene la pureza de Cristo y no es así. El apóstol Pablo da esta expresión con respecto al Señor Jesucristo y se la dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y aquí vienen las conclusiones sobre estos dos, pero ya vamos a dejar a Herodes, porque no vale la pena. Con Herodes, Cristo solamente cerró su boca. Ya no tengo nada más que decirte, completa tus pecados, disfruta hoy, después será otra cosa. Pero con respecto a Pilato, y reflexionen, hermanos, cómo el Señor Jesucristo estaba hablando con Pilato. Era castigado por los romanos y se acercaba a Pilato y le seguía dando testimonio de quién era él, de que él era el rey de los judíos. Esa es la buena profesión que menciona el apóstol Pablo. Y yo les pregunto, si ustedes estuvieran más o menos en el mismo lugar, si ustedes estuvieran más o menos en la misma situación, más o menos, ¿cómo le responderían ustedes a la persona que los va a sentenciar a muerte? ¿Cómo le responderían ustedes a la persona que les va a quitar en un momento la vida? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es el deseo de Dios? ¿Así le contestaría? ¿Contestaríamos? ¿Cómo le contestaríamos? ¿Nos defenderíamos? ¿Suplicaríamos? Qué diferente es Cristo, ¿no? Qué diferente es nuestro Señor, nuestro Salvador. El Señor Jesucristo seguía dando testimonio ante Poncio Pilato y lo escribe el apóstol Juan, a pesar de que lo estaban castigando, a pesar de que se estaban burlando de él. Ya tenía la corona de espinas y lo exhibió Pilato delante del pueblo. Y él seguía dando testimonio fiel. Él seguía firme. Él seguía como esa piedra que no sería destruido por nada. Ese es nuestro Señor. Los romanos más adelante serían los que le crucificarían, abrirían sus manos. Y él, dice el apóstol Pedro,
no dijo ninguna maldición contra nadie. Ese es el carácter de Cristo Jesús. Esa es la persona de Cristo Jesús. Claro, nosotros sabemos por qué. Nosotros sabemos por qué. Era necesario precisamente para que nosotros tuviésemos libertad, porque Él era el Cordero de Dios. Pero nosotros somos igual de sagaces. Nosotros pensaríamos igual. La tradición menciona que al apóstol Pablo le pidió perdón el soldado que le iba a quitar la cabeza. Es la tradición. El soldado que le iba a quitar la cabeza le pidió perdón y el apóstol Pablo, según la tradición, le dice, en mi tumba, ahí mismo estará recibiendo a Cristo. Cuando nosotros nos hacen algo malo, vemos más allá. Pensamos así como nuestro Señor. Cuando tenemos que dar testimonio de Cristo, vemos más allá o nos volvemos como los del mundo, que esa es la otra gran conclusión. ¿Por qué nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo aún a costa de nuestra vida? Porque así fue Cristo Jesús. Y porque si Cristo Jesús no daba testimonio sobre su vida, Él no moría en la cruz del Calvario y nosotros no seríamos salvos. Y aquí estamos viendo a dos personajes muy interesantes. En sus manos, por un breve tiempo, tuvieron el destino de Jesús, entre comillas, el destino de Jesús. Tuvieron tal poder que el Hijo de Dios, lo que le pasara, ellos lo decidían. Por un breve instante, por un breve momento. Más adelante, más adelante, es Cristo quien tendrá la autoridad. Es Él quien tendrá el poder. Y no es un poder para un momento. Y no es un poder para un instante. Y no es un gobernador que se apoya en un mediocre rey. Ni es este gobernador que tenía tanto poder que tenía que cumplir la voluntad del pueblo. La voluntad de Cristo es absoluta. Él define todas las cosas. Y su decisión es para toda la eternidad. Y no le anda preguntando a nadie si le gusta o si no le gusta. Como ellos trataron a Cristo, así ellos les tratará después. Y así, hermanos, es todo. Y con todos. El Señor Jesucristo decía claramente, a pesar de que le golpeaban, a pesar de que le torturaban, le insultaban, le escupían, se burlaban de él, y él decía, yo soy el rey de los judíos. Yo soy el Cristo. Y sin importar que le hicieran, seguía siendo el Cristo. Por supuesto, es en base a esa humildad, a ese sometimiento, a esa humillación, menciona el apóstol Pablo, es a causa de eso que él tuvo que padecer así. No lo podían ver en su trono, no lo podían ver en su gloria. Lo tenían que ver así, humilde, sencillo, incluso pobre. Pero es el mismo Cristo que nosotros vemos. Es el mismo Cristo Jesús que nosotros presentamos. Ya lo habíamos visto antes. El apóstol Pablo dice, yo me propuse no saber nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Yo solamente voy a presentar a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué hará usted y qué hará el mundo con el mensaje que se le ha presentado? ¿Y cómo tratará usted a Cristo Jesús? Si estuviera usted delante de Cristo Jesús, si tuviera los poderes de Herodes, si tuviera los poderes de Pilato, ¿sería igual? ¿Haría lo mismo? Sabemos que Jesús era necesario que muriera, pero ¿cómo lo trataron? Lo trataron porque era la soberbia del pecador. Lo trataron así. La ceguera del pecado produce eso, el odio a Dios,
la maldad a Dios. Todo lo bueno que tenemos en nuestra vida viene de Dios, pero por cuanto somos pecadores, lo tratamos mal a Él. Por eso la gente que está en el infierno sigue maldiciendo a Dios. No han aprendido y nunca van a aprender. Y toda la eternidad se la van a pasar igual. Y más y más cae la ira de Dios sobre ellos. Esa es la condenación eterna. Todavía no ha empezado, porque todavía hace falta que sus cuerpos se levanten y entonces sean echados al lago de fuego. Pero no importa, ellos vivieron el infierno y aún así no se van a arrepentir. Ellos sufrieron el infierno y el fuego de la ira de Dios y aún así no se van a arrepentir. Siguen tratando a Dios igual, siguen pensando lo mismo de Dios. Porque ni el dolor, ni el cambio, ni la destrucción, ni la misma condenación hará un cambio en sus vidas. El único que puede transformar nuestras vidas se llama Cristo Jesús, aquel que fue crucificado en esa humillación terrible. Es el único. No, yo quiero que haga señales, yo quiero que se muestre en su trono, pero ese Jesús no es el que transforma su vida. El único que transforma su vida, el único que puede venir a su corazón es ese al cual le pusieron una corona de espinas que cuando se la pusieron inmediatamente empezó a brotar sangre de su cabeza. La gente sigue buscando a ese Jesús en su trono, pero el único Jesús y el único trono de Jesús que van a encontrar es una cruz. La única corona, esperamos ver una corona gloriosa, con muchas joyas. La única corona que puede encontrar para salvación de su alma es esa corona de espinas que le pusieron al crucificado. Y en él están los secretos, dice el apóstol Pablo, de toda la sabiduría, de todo el conocimiento. Ahí están los secretos, y no solo los secretos, ahí está el poder, ahí está la vida, ahí está la esperanza, ahí está el consuelo. Pero ¿cómo trata al crucificado? El mundo, por eso será condenado. Estos son reflejos de los seres humanos, en su poder, en su perversión, en su maldad, en su yo no tengo culpa. ¿Ha visto a muchos así? Muchos hay así. Yo no tengo culpa. Yo ni siquiera le dije a Jesús que viniera a morir por mí. Eso lo he escuchado también. Así que yo no tengo culpa. Yo no tengo responsabilidad. ¿A quiénes le echan la culpa a Dios? Porque Dios les dio la vida. Porque Dios les dio la vida. Yo no le pedí a Dios nacer. Yo no le pedí a Dios existir. Entonces, ¿por qué Él me demanda a mí cosas? ¿Por qué me demanda cosas? La gente es irracional y Dios solamente guarda silencio, especialmente en estos tiempos, porque hay muchos en el mundo que son así como Herodes y muchos que pretenden actuar como Pilato. Pilato también era un pervertido. Pilato también era un malsano. La forma como trataron a Jesús, ellos sabían bien lo que estaban haciendo. Lo sabían muy bien. Pilato no quería salvar a Cristo. Pilato solamente estaba actuando por el alboroto del pueblo, que la gente estuviera tranquila, que no hubiera rebelión, que no hubiera revolución, eso es todo. Y se le advierte, por su esposa, se le advierte, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Te estoy diciendo, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Claro, si Pilato liberaba a Cristo Jesús de la muerte, entonces nosotros no seríamos salvos. Claro, es entendible. Pero él no estaba haciendo ninguna justicia delante de Dios, ni estaba cumpliendo ningún pacto ni mandato de Dios. Pilato estaba simplemente actuando por su misma perversidad. Si Cristo Jesús, hermanos, sufrió todos estos insultos, estos supuestos juicios, todas estas maldades,
Y lo hizo con toda la certeza, con toda la seguridad de quién era. ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que debemos nosotros defender el nombre de nuestro Señor? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos ser nosotros al dar testimonio de Cristo Jesús allá afuera? Y es en eso en lo que debemos reflexionar. Acuérdate de Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Y esto por qué se lo dice el apóstol Pablo? Porque aún mediante insultos, aún por blasfemias, aún por golpes, el Señor Jesús siguió dando testimonio de quién era, de lo que vino a ser a esta vida. ¿Es su vida un testimonio de Cristo? ¿Es su vida un testimonio de ese crucificado? ¿Es mi vida un testimonio constante de que Cristo Jesús murió por mí? Y sí, eso va a traer insultos. Sí, eso va a traer odio, desprecio. A mí ya me mandaron un correo por parte de YouTube diciéndome que me quitaban mis privilegios. No sé qué quiere decir eso, pero me quitaban mis privilegios. Yo lo primero que pensé, bueno, ya no me van a dejar subir videos, pero sí, todavía sigo subiendo videos. Entonces, ¿qué otro privilegio me están dando? Supongo que es que no lo estén medio promocionando. Supongo que esa es la idea. Entonces YouTube sí recibe pornografía, conjuros, brujería, espiritismo, pero cuando se habla del Señor no. O probablemente se enojan, bueno, yo ya insulté la inteligencia artificial, sí, son mentirosas, ya he hablado, acabo de hablar sobre el gobierno acá, entonces no sé entre todas mis críticas, entre todo lo que he dicho, cuál de todas esas hizo que YouTube me quitara mis privilegios. Pero provoca persecución, el mensaje de Cristo provoca persecución, van a perder amigos, van a perder seres queridos. Es entonces donde ustedes tienen que poner y hacer diferencia. ¿Quién vale más? ¿Y por qué estoy en esta vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para vivir la vida? ¿Gozarla? ¿Estar feliz? ¿Estar contentos? ¿O tiene su vida un compromiso directo? Es señalada directamente por Dios, con una predestinación preciosa, que sí, así como Cristo tuvo que sufrir vituperio, que es la palabra que utiliza el escritor de Hebreos con respecto a Moisés. Dice el escritor de Hebreos, Moisés eligió el vituperio de Cristo antes que vivir en la casa de Faraón, antes que ser el segundo más importante en la historia del mundo, prefirió el vituperio de Cristo. Y es que cuando usted sigue a Cristo va a recibir vituperio. Y no solamente va a recibir vituperio, insultos, odio, desprecio, va a recibir una cruz para que usted pueda morir ahí también junto con Cristo Jesús. Y ese será un privilegio, un honor, una honra. Así lo describe la Biblia. ¿De qué forma honraría a Dios con su muerte? Así se escribe sobre los apóstoles. Se nos ha cambiado un poquito el panorama, ¿no? La forma del evangelio. Ahora tenemos que ser socialmente correctos. Tenemos que cambiar el evangelio. Hay muchos pseudopastores que son así, o narcopastores. Cualquiera de los dos términos ustedes pueden elegir. Cambian el evangelio. Ya no hay pecado. Para ellos ya no hay pecado. Pues claro que no, si ellos están recibiendo dinero al narcotraficante para construir su mega iglesia. Eso no es pecado para ellos. Es que está haciendo algo bueno, está haciendo algo muy bueno. Bueno, la mayoría de beneficencias también son lavado de dinero, de narcotráfico y de otras cosas. La gran mayoría de beneficencias, pero están haciendo algo bueno. ¿No les parece así como Pilato? El Señor nos va a juzgar, hermanos, por mantenernos firmes en su justicia, en su dignidad, en su mensaje.
que no vendamos su mensaje de ninguna forma, que no cambiemos su verdad en ninguna manera y por ningún precio. Es que si yo empiezo a predicar así, entonces la gente se va a ir. No son verdaderos cristianos. A la gente le va a doler, de seguro, porque tienen pecado. A la gente le va a irritar, sí, el pecado. Al pecador le irrita cuando le hablan de su maldad, pero es el mensaje del crucificado. El Señor lo que quiere de nosotros es que estemos ahí firmes en su mensaje que tenemos que dar a esta generación, porque somos nosotros los que estamos, no vendrán los apóstoles, no vendrán los padres apostólicos, no vendrán los profetas, no vendrán los patriarcas, somos nosotros. Y ya sea que usted empiece a decidirse y a tomar la convicción de que Dios le ha puesto ahora, en este tiempo, en este mundo y en este lugar, para que usted sea un testimonio fiel de Cristo hasta el final de su vida. O va a vender la verdad así como Pilato, así como Herodes y así como vemos a muchos actualmente en diversos canales de televisión. La decisión es de cada quien. La decisión es de cada uno. Es una decisión difícil, sí, es una decisión difícil. Y no estamos hablando de salvación, sí estamos hablando de la salvación de otras personas. ¿Ustedes creen que la gente se acerca a estas narcoiglesias y entonces ahí encuentran salvación? Tal vez hay quienes lo encuentran porque el mensaje es poderoso. El mensaje. Martín Lutero encontró el mensaje mientras estaba dando una especie de catecismo de Romanos 1 a estudiantes del seminario católico. El mensaje es poderoso, el mensaje. Pero ese mensaje va a exigir al creyente decisión, firmeza, resistencia. Y en primer lugar es sobre mí. Yo tengo que resistir el pecado, yo tengo que resistir la maldad, yo, porque soy defensor del mensaje de Cristo, de la verdad de salvación. Soy alguien utilizado por Dios para juzgar al mundo, para juzgar al mundo, no por medio de mi vida en sí, sino por medio de mi fe, mi seguridad en Cristo y mi testimonio de Él. Es muy importante sus vidas, hermanos, muy importante. Cada uno, no importa, no vea ninguna otra cosa que pueda haber, sea edad, sea género, sea condición, lo que sea, no importa. Ustedes, un baluarte, ustedes, luz al mundo. Dios juzgará al mundo gracias a su vida. Así que resista, persevere, siga adelante. Lo que está aprendiendo vale mucho la pena. Y va a definir su eternidad y la eternidad de muchas otras personas. De muchas otras personas. Que el Señor les bendiga.